Lo dijimos lunes y martes, hablamos aquí de operativos limpios en esa zona tan conflictiva y tan violenta de Guanajuato. Operativos encabezados por la Marina y acompañados en el terreno por policías estatales. Se ha creado también la percepción de que buena parte, si no es que la mayoría de los pobladores de Santa Rosa de Lima participan en hechos delictivos y cobijan y acompañan a los criminales. Se entiende también que en un operativo como este que estamos viendo, que un operativo así implique el uso de la fuerza, pues no hay de otra. Y se entiende que las personas detenidas suelen decir o siempre dicen que son inocentes y relatan supuestos abusos de la autoridad. Aún así, queda el registro de este trabajo de Miriam Moreno y nuestros compañeros de Imagen Noticias, policías estatales jalando el pelo de una mujer y una señora mostrando el supuesto saqueo que acompañó el paso de fuerzas federales y estatales por estas viviendas. Queda ahí el registro. Los operativos continuaron en esa zona de Guanajuato. Se mantuvieron hoy los sobrevuelos de los helicópteros de la Policía Federal y de la Marina, ahí en Santa Rosa de Lima. También se mantienen los patrullajes de marinos y policías, como vemos, fuertemente armados. Se ve también a los agentes de investigación criminal de la Fiscalía trabajar con las grúas para recuperar los 31 vehículos con reporte de robo que fueron asegurados. Se les ve sacándolos de los predios cateados. Algunos pobladores pues, han manifestado su inconformidad porque constantemente se les está pidiendo que se identifiquen con la Policía Estatal y la Marina en las entradas del pueblo. La autoridad repitió hoy que los operativos se mantendrán de manera indefinida. Hace un par de horas, autoridades de Guanajuato ofrecieron una conferencia para dar un informe sobre el operativo. El fiscal del estado, Carlos Amarripa, informó que desde el lunes hay seis personas vinculadas con el cártel de Santa Rosa de Lima han sido detenidas. Por la mañana, la comisionada de Seguridad, Sofía Huet, nos dijo que 3 de los detenidos pertenecen al grupo de José Antonio Yepes, conocido como El Marro. Entre ellos está una mujer que se encargaba de manejar el dinero de la organización y otra de organizar los bloqueos. Además, el alcalde de Villagrán, Juan Lara, nos dijo que 2 de sus sobrinos también fueron detenidos. En la conferencia de esta noche se informó también que los 31 vehículos decomisados tienen reporte de robo. Así operaba este grupo. El lunes, cuando comenzó el operativo, se dio a conocer que 6 personas secuestradas fueron rescatadas de una casa ahí en Santa Rosa de Lima. Según las autoridades, esa casa pertenece a José Antonio Yepes El Marro. Hoy, Imagen Noticias y otros medios, hay que decirlo, tuvimos acceso a ese lugar. En esta finca era donde se encontraban las personas privadas de la libertad, que tiene una coincidencia precisamente con la finca que está en el extremo superior izquierdo. Desde la madrugada del lunes, elementos de la Marina, Policía Federal y del Gobierno de Guanajuato irrumpieron en la principal guarida del Marro. En esta finca, autoridades rescataron a 6 personas secuestradas, una de ellas policía municipal en activo. La Fortaleza del Marro se ubica en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán. Está a unos 15 minutos del aeropuerto de Celaya y a media hora de la ciudad. Además tiene salida a la carretera Salamanca-Celaya. El predio tiene una barda de 6 metros de altura y está rodeado de caminos de terracería y sembradíos. El terreno es de unos 8,000 metros cuadrados. Tiene grandes jardines con palmeras, palapas y una alberca. Además de un salón para organizar fiestas, una cantina y una casa en la parte central. Al interior del lugar, las autoridades encontraron pipas, camiones de carga y vehículos que presuntamente se utilizaban para la distribución de huachicol. La finca actualmente está asegurada y peritos realizan trabajos para determinar si en ese lugar se cometieron asesinatos. ¡Qué imágenes! Bueno, en Guanajuato también esta mañana
Hombres armados atacaron las instalaciones de la Fiscalía General de la República, esto en Irapuato. No se reportan lesionados, tampoco detenidos. Las autoridades del Estado atribuyeron este ataque a una reacción del cártel de Santa Rosa de Lima por los operativos que acabamos de ver. En la tarde se registró un enfrentamiento entre policías estatales de Tamaulipas y hombres armados, esto al sur de la ciudad de Reynosa. Los hombres armados fueron perseguidos hasta el hospital del Seguro, un hospital del Seguro Social, donde algunos disparos impactaron las paredes y una puerta del hospital. Ahí lo estamos viendo. La gente que estaba ahí huyó. Luego del enfrentamiento, los delincuentes hicieron bloqueos con llantas de autos robados que, bueno, fueron retirados. Reynosa, otra vez. La Fiscalía de Guerrero informó que detuvo a 11 integrantes de una banda conocida como Nueva Generación, que según esto operaba en la región de la Costa Grande. 6 de esas personas fueron detenidas en Zihuatanejo, 5 en el municipio de La Unión. Uno de los detenidos nos llamó la atención. El detenido es este hombre, quien fue identificado como Alexis. Este hombre tiene un gran parecido con el delincuente que mostramos hace justo una semana aquí, y quien grabó un video asegurando que trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación en territorio de Guerrero. Las autoridades de Guerrero nos informaron que están investigando si se trata de la misma persona, y de ser así, pues esta persona estaría involucrada en una gran cantidad de delitos. Hoy se dio a conocer que desapareció el abogado Rodolfo Jaimes Campuzano. Desapareció en Apatzingán. ¿Quién es este abogado? Es el que ayudó a liberar a los 4 presuntos delincuentes señalados de participar en el enfrentamiento de hace 2 semanas, donde murió el teniente coronel Jorge Guadalupe Barrientos. El abogado Campuzano fue visto el sábado por última vez. Hasta el momento las autoridades descartan que se trate de un secuestro, ya que nadie ha pedido rescate. Desapareció. Esta madrugada fueron asesinados 2 hombres en Paseo La Reforma, a la altura de la Estela de la Luz. De acuerdo con la Procuraduría de la Ciudad de México, estas 2 personas viajaban en un coche, en un Jetta rojo, fueron atacados. Uno de ellos intentó escapar, pero bueno, murió. El otro murió al ser trasladado a un hospital de Polanco. No hay detenidos por este hecho. Bueno, vamos a ver, porque esto también es parte del país. Nos concentramos mucho en el presidente López Obrador, en los gobernadores, en los presidentes municipales, en los senadores, en los diputados. Ya vamos a ver con David Páramo lo que están haciendo ahora los senadores de Morena con asuntos de economía. Pero la atención a la corrupción en el Poder Judicial es otra cosa, y parece importarle a pocas personas. Hoy un grupo de 244 activistas, académicos y organizaciones civiles firmaron un documento en rechazo a las 3 candidatas propuestas para ocupar una vacante de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el documento argumentan que las 3 candidatas, Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loreto Ortiz, tienen una cercanía con el presidente López Obrador, lo que impedirá que sean independientes. Dicen que se necesitan perfiles idóneos para garantizar que el Poder Judicial sea profesional, y por eso le piden al Senado que rechace esta terna, que rechace a estas 3 mujeres. Y sobre la corrupción judicial, justamente ayer hablaba del tema el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hizo esta acusación. Desde aquí, desde Jalisco, hacemos un llamado para que el gobierno de la República, para que la Fiscalía General, para que, como se lo expresé a la secretaria de Gobernación, entendamos el grave problema que significa la corrupción en el Poder Judicial. Sobre corrupción, Poder Judicial en Jalisco, vamos a ver esta historia. Jueces y magistrados han sido acusados por abogados y por empresarios de la zona de Guadalajara de corrupción. Es el caso de la centenaria empresa de tequila Cabrito Centinela, de donde fueron sacadas con fuerza pública sus dueñas por orden de un juez, el juez de la Torre. Mi papá nos dejó un grupo de empresas, el cual de las más importantes es Tequila Centinela y Tequila Cabrito. Cabrito reposado es lo de
En ese momento teníamos algo de ficción con mi hermano porque se había robado el agave, se lo había robado y traíamos esa disputa de legal. Y de repente un día llegan y nos sacan de nuestra empresa. Se ratifica y por tanto se mantiene a José de Jesús Hernández Fonseca en los cargos de presidente del Consejo de Administración y director general de Tequila Centinela S.A.S.B. Nos quitaron nuestros poderes, nos quitaron el derecho al voto, nos quitó el derecho a entrar a la empresa y nos quitó el derecho a vender o a hacer algo al uso de la empresa que era de los tres. Un accionista minoritario que representa el 33% de la tequilera, Jesús Hernández Fonseca, tiene desde hace 3 años el control de la empresa y de sus cuentas bancarias por encima del 66% de 2 accionistas, sus hermanas. ¿Cómo sucedió esto? Por decisión de Roberto de la Torre, juez sexto mercantil del estado de Jalisco, quien dictó medidas cautelares en contra de las hermanas Hernández Fonseca, medidas que a decir de las empresarias y sus abogados son ilegales. Y no lo hizo en una, sino en 4 demandas del mismo caso, demandas que recibió el mismo día, a la misma hora, contraria a la recomendación de que distintos jueces revisen distintos expedientes para evitar un manejo discrecional de los asuntos. Incluso cuando el juez replicó las medidas cautelares lo hizo copiando y pegando, sin cambiar el nombre. En el primer expediente la demandada no es Sandra Hernández, sino María de Gracia, pero repite Sandra por error. Y a fechas recientes, te estoy hablando de un periodo de 2 años para acá, hemos empezado a detectar que hay un aumento significativo en estas prácticas y hemos detectado también mucha molestia de nuestros abogados agremiados. ¿Cómo funciona este sistema? Un juez local recibe múltiples casos para los que dicta las mismas medidas cautelares. Los afectados reclaman la decisión del juez, pero él responde con varios trucos para alargar el proceso. Dicta nuevas medidas, pero no las da a conocer. Si le anulan una, tiene otras listas. No da trámite a las apelaciones de las víctimas, las guarda hasta por meses. Y a nivel federal, promueve amparos contra sus propias medidas cautelares para congelar el caso. El sistema ha sido detectado en al menos 3 tribunales administrativos, un juzgado mercantil y 2 juzgados de control y juicio oral. Según abogados postulantes, las salas involucradas manejan hoy hasta 50 asuntos bajo este mismo esquema. El patrón es muy claro. Siempre los mismos jueces, siempre los mismos abogados, siempre las oficialías de partes, siempre el amparo o blindaje con datos falsos a los jueces federales y siempre el mantener en el tiempo ese tipo de medidas para que se constituyan en una verdadera presión que obligue a las víctimas a que paguen extorsiones. Roberto de la Torre, juez sexto mercantil de Jalisco, defendió su actuar en el caso Tequila Centinela. Consultado por Imagen Noticias, envió un escrito firmado en el que sostiene que sus decisiones fueron apegadas a derecho. Ese no es un juez, es un cínico. ¿Cómo es posible que diga que pueden haber medidas cautelares que constituyan derechos, como lo ha hecho en el asunto de Guadalajara World Trade Center, en el asunto de Tequila Centinela y en varios más? Bueno, el caso del juez Roberto de la Torre no es el único juez denunciado en Jalisco. El año pasado la Fiscalía Anticorrupción del Estado inició investigaciones contra funcionarios judiciales. Muchos de estos casos están relacionados con denuncias de corrupción, donde el común denominador es la extorsión de los propios jueces. Este caso de la tequilera no es el único que involucra al juez Roberto de la Torre. Roberto de la Torre está denunciado por otro caso similar al de la empresa tequilera. Se trata del Guadalajara World Trade Center, un complejo empresarial donde aplicó la misma medida cautelar. Le dio a un accionista que no representaba ni el 3% el control del negocio. Y se suma otro funcionario también denunciado por las medidas cautelares que dictó, Sergio Salvador Peña, juez octavo de control y juicio oral de Jalisco, quien es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presuntamente despojar de sus terrenos a un grupo de ejidatarios. En el momento en que consideramos que el juez abandona esa imparcialidad y se carga en favor de alguien perjudicando los intereses de otro, en ese momento consideramos que está incurriendo en una figura que la ley considera como delito y por lo tanto tenemos que ir en contra de él.
Mañana vamos a presentar otros casos. Hemos tomado al estado de Jalisco. Veremos cómo esto, pues lo que parece ser un mecanismo de extorsión judicial, también opera en el sector inmobiliario de la zona metropolitana de Guadalajara y cómo una medida que acusan de ilegal, o que parece ser ilegal, detiene inversiones millonarias. Vamos a regresar también al tema al final del programa. Son ya 18 los congresos estatales que han aprobado la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Con esto pues ya superaron los 17 para que pueda ser promulgada la ley de que crea la Guardia Nacional. Falta que los diputados y senadores elaboren y voten las leyes reglamentarias para que la Guardia Nacional pueda entrar en funciones. Por cierto, le preguntamos a la Secretaría de Gobernación cuándo tenían programado el gobierno, el presidente López Obrador, promulgar la ley. Nos dijeron que esperarían hasta que fuera aprobada por todos los estados, tener una aprobación unánime en las 32 congresos estatales, pero los diputados de Morena ya se adelantaron. Su coordinador, Mario Delgado, dijo que en la sesión de mañana se va a hacer la declaratoria constitucional de la creación de la Guardia Nacional. No se ponen de acuerdo. Anoche terminamos el programa con este video, que es una de las muchas protestas que se han dado en los últimos días, luego de que el gobierno federal anunciara la suspensión de recursos a los refugios que atienden a mujeres que han sido víctimas de violencia. Estimado presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde hace años, México atraviesa por una crisis de inseguridad. Las mujeres somos víctimas de esta violencia. 2 de cada 3 mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia. 3 de cada 4 víctimas de trata son niñas. Para ellas, mantener la Red Nacional de Refugios es un asunto de vida o muerte. Está en sus manos darle a miles de mujeres mexicanas un espacio seguro. Yo también lucho por un México igualitario y libre de violencia. Yo también lucho por un México en donde quepamos todas las personas. Yo también lucho por un México compasivo. Yo también lucho por un México con refugios de organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por qué México estás luchando? Refugios con la participación de organizaciones de la sociedad civil. El presidente López Obrador presentó hoy el plan de acciones emergentes para la mujer y ahí pues se explicó o trató de explicar qué es lo que va a pasar con estos refugios. Entonces el refugio de mujeres afectadas, maltratadas, ¿cómo se va a apoyar? Gobernación, de manera directa. Y tengo que ser estricto y no hacer excepciones. Este miércoles, durante la conferencia matutina, llegó lo que podría ser la primera excepción del presidente López Obrador. El principal cuestionamiento fue cómo van a operar los refugios para mujeres víctimas, ahora que no se dará dinero a las organizaciones que los administraban. Primero respondió la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman. Los refugios siguen funcionando, pero con la rectoría del Estado. Pero no disipó las dudas y la secretaria de Gobernación tuvo que responder también. Que los municipios a nivel municipal y también los estados se comprometan y también los presupuestos de los municipios tengan como una de sus prioridades la política pública en contra de la violencia contra las mujeres y tengan estos espacios y tengan estos refugios. Al final de la conferencia, el presidente López Obrador prefirió no dejar dudas y regresó al tema. Termino diciéndoles de que se mantienen los refugios para las mujeres. Solo cambiaría entonces la supervisión. Sí, y que la Secretaría de Gobernación se haga cargo. Pero las dudas siguieron. A ver, no, te lo quiero aclarar porque si no va a decir que no quedó claro. A ver. Sigue igual el programa. Ok, no hay modificaciones. No hay modificaciones. ¿Ya quedó claro o todavía? Bueno,
Muchas gracias. Sigue igual el programa, entonces las organizaciones sociales no han entendido nada. Una de las organizaciones sociales que administran estos espacios, la Red Nacional de Refugios, celebró la decisión del gobierno federal de no cerrarlos. Sin embargo, pidieron que se defina qué va a pasar con los refugios que opera la sociedad civil, que son más del 70%, y bajo qué esquema se va a dar la coordinación entre las organizaciones civiles y el gobierno. Todavía esta tarde le volvemos a preguntar a la Secretaría de Gobernación cómo será la supervisión a la que se refirió el presidente en la mañana y quién va a administrar los recursos. Nos dijeron que están estudiando y definiendo cómo será la operación de estos refugios. Nos prometieron una respuesta para los próximos días. El plan que presentaron esta mañana para proteger a las mujeres incluye otras acciones. Entre ellas se va a crear un registro nacional de transporte público concesionado, se va a reforzar la seguridad en el transporte. Es la 10,000ª vez que escuchamos en nivel federal, estatal, municipal, una acción sobre el transporte, a ver si esta funciona. También se anunció que se va a crear una aplicación móvil para que las mujeres puedan identificar zonas de alto riesgo y pidan ayuda. Habrá auditorías a los casos de feminicidios y se dijo que mejorará el mecanismo de alerta de género. Y hablando de mujeres y de derechos de mujeres, en la semana del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Nuevo León aprobó la reforma constitucional para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Es la llamada ley antiaborto. 30 diputados votaron a favor, 8 en contra, hubo 2 abstenciones, es decir, que el aborto ahora será motivo de cárcel para las mujeres que recurran a esa práctica en el Nuevo León de Jaime Rodríguez, gobernador, y de los legisladores de Morena, del PAN y del PRI. Organizaciones civiles protestaron dentro y fuera del Congreso. El regalo del Congreso de Nuevo León a las mujeres en esta primera semana de marzo. Se contabilizaron 17 ciudades del país donde distintos grupos, de distintos tamaños, de luego, de mujeres protestaron contra esta penalización del aborto, criminalización del aborto en Nuevo León. De acuerdo con el colectivo Marea Verde, estas mujeres se manifestaron en puentes peatonales, ahí colocaron mantas en las que exigen que el Estado garantice que la interrupción del embarazo sea legal, gratuita y segura. Sobre este tema, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo en la mañana que analizan impulsar desde el Congreso la creación de un código penal único para que no se criminalice a las mujeres que aborten en ningún estado del país. En otras cosas, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano designaron a Enrique Cárdenas como su candidato para el gobierno de Puebla. Él es historiador, profesor, investigador de la Ibero en Puebla. En la pasada elección, Cárdenas intentó ser candidato por Morena, pero bueno, eligieron a Miguel Barbosa, luego trató de reunir firmas para ir como candidato independiente, ahora será candidato de estos partidos. ¿Qué más tenemos, Paola? Hoy el escritor, periodista, guionista y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez cumpliría 92 años, por lo cual fue recordado en todo el mundo y en el país. Pero en el caso del Congreso de Veracruz cometieron un error y le cambiaron el nombre de Gabriel a Francisco. Además, escribieron que García Márquez era mexicano cuando en realidad nació en Colombia. La imagen que se difundió en redes sociales se hizo viral rápidamente hasta que fue cambiada. Además, Netflix anunció así que la novela 100 años de soledad será adaptada en una serie. Anoche le informamos que una falla en una escalera eléctrica de la estación Mixcoac del metro provocó que 8 personas resultaran lesionadas.
Hoy la directora del Metro, Florencia Serranía, informó que los heridos ya fueron dados de alta y que ahora van a hacer una revisión técnica de esas escaleras. También explicó que en la administración pasada habían 2 empresas contratadas para el mantenimiento y operación de las escaleras de todas las estaciones, pero después solo se dejó a una sola empresa hacer esta tarea. Por varios años aquí han mandado los proveedores improvisados, no supervisados, flamantes comercializadores que han definido qué vender y a qué precio. Claramente les digo que al Metro se lo ha acabado la corrupción y eso se acabó. Ahora la administración del Metro planea sustituir 90 escaleras, pero eso apenas está en proceso de planeación. Lo que sí dijeron es que ya está en marcha un plan para tener más trenes operando y evitar el mal servicio, dándole prioridad al mejoramiento de las instalaciones y los trenes. Vendedores del Tianguis de Santa Cruz o Mellehualco en Iztapalapa volvieron a las calles protestando por el anuncio de una reubicación. En la tarde se manifestaron fuera de las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Después de 3 días de movilizaciones, las autoridades de la Alcaldía de Iztapalapa anunciaron que aplazarán la reubicación hasta realizar mejoras en los espacios donde se pretende mover a los comerciantes. El 4 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México informó la reubicación del Tianguis, argumentando que la zona requería reparaciones en grietas y hundimientos después del sismo del 19 de septiembre de 2017. El director general del IMSS, Germán Martínez, anunció que a fin de mes se lanzará el programa piloto para brindar seguridad social a las trabajadoras del hogar. Además, el IMSS contará con un sitio en internet donde las trabajadoras del hogar podrán conocer los requisitos y así obtener su número de seguro social, informar su salario mensual, si trabajan con una o más personas y cuántos días trabajan. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hizo un ajuste a su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana y también lo hizo a la baja su previsión para el crecimiento de este año. Ahí están viendo las cifras. Solo ve un crecimiento del 2% y el próximo de 2.3%. Comparado con el pronóstico que habían hecho en noviembre, pues bueno, hay una caída de medio punto. Hoy, por cierto, le preguntaron al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, sobre los ajustes que están haciendo las calificadoras tanto a la economía del país como a las finanzas de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y a otras empresas mexicanas. Esto respondió. Esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal. No bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso es todo. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, es más o menos lo que ha dicho también el presidente López Obrador, que ha incluso descalificado a algunas de estas agencias internacionales. Ayer les reprochó a las calificadoras porque, según él, están castigando al país por la política neoliberal. Acusó que en los últimos 36 años estas agencias permanecieron calladas ante la corrupción. Y en medio de este ambiente, hoy el vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara, anunció que mañana van a presentar, eso dijo, que mañana van a presentar una iniciativa para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueda revocar el permiso de operación de estas calificadoras en México. Eso dijo, no sabemos si lo dijo en serio o no. Esto en caso de que su calificación no sea pegada a la realidad, según la gente de Morena, aunque no queda claro cómo van a definir esto los senadores. El senador Jara aseguró que no pueden permitir que las agencias descalifiquen a un país cuya economía se está fortaleciendo. Carlos Ursúa sacó el manual del perfecto secretario de Hacienda. Cuando hay turbulencia, sacar una declaración y explicarla. Los claroscuros de la economía de Pedro Aspe o el catarrito que en su momento dijo Agustín Carstens. Hizo bien Carlos Ursúa. Carlos Ursúa dice, oigan, no le han bajado la calificación a México, es una revisión a la baja, bien. Y luego viene Morena y quiere expulsar a las calificadoras. Pero así, le rompe la cara a las declaraciones del secretario de Hacienda. Van en contra de la estabilidad de ellos mismos y le revientan la cara al secretario de Hacienda.
Hoy la nota se debería hacer solo, el secretario de Hacienda dijo... el secretario Ursúa hizo su trabajo y lo hizo bien. Lo hizo muy bien, nada más que los legisladores de Morena... Los aliados de Morena. A ver, es el partido dominante, el partido hegemónico, el partido del poder, el partido del gobierno, y van a pegarle al gobierno. Parece que son oposición. ¿Cómo que a pegarle al gobierno? Le pegan al gobierno. A ver, Argentina con los Kirchner, Venezuela con Maduro y con Chávez, Grecia, Turquía, ninguno de ellos se atrevió a decir que iba a correr a las calificadoras. A Moody's, a Standard Venezuela sigue tratando de arreglarse. No hablaba de los fondos buitre Cristina Kirchner, pero fue y se arregló con ellos. Sí. Y se arregló con las calificadoras. Estos van más allá. Pues a ver si Morena no sale con una mañana. Ya salió Ricardo Monreal, mandó un tuit diciendo, Ricardo Monreal, ¿para qué haya sido Ricardo Monreal? Un tuit que más o menos dice, cada quien puede proponer lo que quiera, pero de eso que se aprueba hay mucha distancia. Bueno. ¿Por qué es una verdadera imbecilidad decir eso? Primero, déjame darte un dato. A ver. ¿Qué pasa si tú dices, ya no queremos a las calificadoras? Pues te declaran en suspensión de pagos y revienta la economía. Y eso no lo saben los senadores de Morena. Parece que no lo sabe Martí Batres, parece que no lo sabe Dolores Padierna, y parece que Salomón Jara y sus 2 minutos 33 segundos de fama no lo saben o son muy torpes. Pues ya, remátala, David. Yo quiero que sea lunes, porque dice el presidente que va a presentar sus datos sobre la economía, y qué bueno, porque él dice que vamos a crecer más. Pero todo el mundo dice que no. Hoy la OCDE dijo, como ya informaba Ciro, que vamos a crecer medio punto menos. No va a crecer la economía mundial como el año pasado, va a crecer mucho menos. Un dato, Estados Unidos creció el año pasado 3,5. Si este crecen 1,5, habrán crecido muchísimo. Y eso afecta el crecimiento de la economía mexicana. Javier. Ciro, de regreso, por fin una noticia que nos une y alegra. El campeón de México, aunque sea deportiva, le pega al campeón de Estados Unidos. Bueno, Monterrey no es el campeón, pero va en vías de serlo. Vamos a regresar con la Champions y un momento histórico. LeBron James rebasa esta noche a Michael Jordan. Volvemos. Es muy dura la crítica que se le hace, que le hacemos a los gobernantes, del presidente de la República para abajo. Es dura también la crítica a los legisladores por lo que aprueban y por lo que dejan de aprobar. Pero en el México de finales de la segunda década del siglo XXI, hoy, los jueces, magistrados y ministros siguen siendo la quintesencia de la impunidad. Esta noche tuvimos un botón de muestra con el reportaje sobre el caso de un juez de Jalisco. El juez seguramente dirá que nuestra nota fue imprecisa y tendenciosa. En una de esas hasta nos demanda. Pero lo más probable es que siga haciendo de las suyas porque la corrupción judicial a pocos importa en México. ¿Qué dice la Cuarta Transformación sobre esto? O como aquí no hay fifís, ni priistas, ni panistas, ni neoliberales, la corrupción judicial es algo a la que no vale la pena ponerle los reflectores. Sin una limpia a fondo del Poder Judicial, tampoco habrá Cuarta Transformación. Y es difícil creer que el nuevo gobierno se sienta cómodo con jueces como el señor de la Torre. Pero si no se hace algo, con esos jueces no habrá Cuarta Transformación. Con esos jueces México no dejará de ser uno de los países más corruptos de la tierra. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.